A lo largo de nuestra historia como iglesia, nosotros hemos tenido varias ordenaciones pastorales y diaconales. Pero si yo no recuerdo mal, esta es la segunda vez que vamos a tener los dos oficios representados en la ordenación al mismo tiempo. De manera que el reto que yo tengo por delante en esta tarde es poder dirigirme a Raúl y a Gustavo por un lado y a Sigfrido por el otro lado, con el mismo pasaje, en un mensaje relativamente breve. Y como el tiempo apremia, yo les ruego por favor que me acompañen al Evangelio de Marcos. Vamos a estar considerando un pasaje sumamente sencillo, pero extremadamente relevante, no solo para estos hermanos que hoy asumen oficialmente sus ministerios respectivos, sino también para toda nuestra iglesia. Me refiero al llamamiento y elección de los 12 apóstoles en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice así la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, no es un error ortográfico, se llama el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Mis hermanos, no deja de ser algo verdaderamente sorprendente, aunque nosotros estemos acostumbrados a esto, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dejado en manos de hombres limitados, en manos de hombres falibles, el avance de su obra en el mundo. Si lo pensamos bien, Dios pudo haber usado ángeles para comunicar las verdades del Evangelio. O Dios tenía el poder necesario para hacer que cayeran Biblias del cielo y haber movido a los hombres a leerlas. O Dios hubiera podido hacer un milagro para que las piedras proclamaran su nombre, como dijo Cristo a los fariseos en una ocasión, o simplemente haber hecho oír su propia voz sobre todos los rincones del planeta, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Dios pudo haber hecho su obra de esa manera. Pero en cambio Él escogió a 12 hombres. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres que no tenían, la mayoría de ellos, mucha formación académica. 12 hombres sin ningún tipo de brillo conforme al criterio del mundo. Y todo eso, mis amados hermanos, para dejar establecido desde el principio que el éxito de su obra no iba a depender de personalidades atractivas y carismáticas, tampoco dependería de talentos humanos extraordinarios. El avance de su obra dependería enteramente de su poder y de su gracia. El Señor no tenía un plan B por si fracasaban los apóstoles. Él no tenía un plan B. Su estrategia consistía, y debemos decir que su estrategia aún consiste en hacer uso de hombres débiles como tú y como yo, para la expansión de su reino. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, el Señor ha decidido depositar el tesoro del evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Y yo sé que esto es algo de lo que nuestros hermanos aquí están plenamente conscientes. Es por la gracia de Dios que fuimos salvados, es por esa misma gracia que podemos hacer la obra del ministerio conforme a su santa y perfecta voluntad. Pero ahora que ustedes van a ser ordenados
y van a continuar sirviendo a la iglesia conforme a los talentos y dones que el Señor les ha dado. Yo quisiera compartir con ustedes esta noche 3 enseñanzas clave que nosotros podemos extraer de este pasaje del Evangelio de Marcos y que podemos sintetizar en 3 palabras: llamamiento, asociación y ministerio. He ahí las 3 palabras claves que yo quiero dejar en vuestras mentes en esta tarde: llamamiento, asociación y ministerio. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que el grupo apostólico no fue conformado por un grupo de voluntarios. ¿Se dieron cuenta de eso? Los apóstoles no conformaban un grupo voluntario. Este grupo estaba conformado por personas a quienes Cristo buscó, a quienes Cristo llamó soberanamente. Dice en el versículo 13 que habiendo subido al monte, separado de la multitud que le seguía, Él llamó a los que Él quiso. Él llamó a los que Él quiso. Y la palabra llamar que se usa allí es muy enfática. Se trata de un llamado imperativo, un llamado soberano. Cristo determinó soberanamente quiénes habrían de asociarse íntimamente con Él para conformar el grupo embrionario del nuevo pueblo de Dios. Por eso fueron 12 apóstoles como los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Y tan importante era esta decisión para Cristo que dice en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas que Él había pasado la noche entera orando al Padre. La noche entera, seguramente pidiendo dirección, confirmación antes de tomar una decisión tan crucial para el establecimiento de la iglesia y para la expansión de la iglesia en el mundo. Ahora hay un detalle aquí que no debemos pasar por alto. Y es que en la época del Señor no eran los maestros los que escogían a los discípulos. En la época del Señor era al revés. Aquellos que deseaban ser instruidos se acercaban a un rabino, se acercaban a un maestro y le decían que querían estudiar con él, como hace cualquier joven en el día de hoy. Cuando él quiere estudiar una carrera, él decide cuál es la universidad en la que él va a estudiar. Él decide quiénes son los maestros que van a estar encima de él. Pero Jesús era un tipo de maestro diferente. Nadie podía entrar en relación con él a menos que él tomara la iniciativa. Estos hombres vinieron a Él, dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, pero solo después de que fueron escogidos por Jesús. Así que fue la elección de Jesús lo que los dispuso para que ellos lo eligieran a Él. De hecho, más adelante, casi cerca ya de la crucifixión, hablando el Señor con los discípulos, les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y esto no solo se aplica a los apóstoles, esto se aplica, mis amados hermanos, a todos los pastores, a todos los maestros que Cristo ha seleccionado para ministrar en su iglesia a través de las edades. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 11: y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cristo mismo fue que los llamó. Y cuando Pablo reunió a los pastores en Éfeso, los pastores de Éfeso en Troas, les dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para pastorear la iglesia del Señor. De manera, iglesia bíblica del Señor Jesucristo, de manera que no es la iglesia la que tiene potestad para llamar hombres al ministerio. Esa es una prerrogativa exclusiva de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Nuestra responsabilidad como iglesia, y ya vivimos un proceso recientemente, nuestra responsabilidad es reconocer a aquellos hombres a quienes Cristo ha llamado y calificado, y luego colocarlos oficialmente en sus ministerios respectivos, como estamos haciendo en la noche de hoy. Así que debemos hacer uso del procedimiento establecido por Él, pero con miras a discernir su voluntad. Es Cristo el que llama, y su criterio de selección definitivamente es muy variado en ciertos aspectos.
Cuando nosotros examinamos con cuidado estos 12 nombres que aparecen en la lista del grupo apostólico, una de las cosas que llama la atención es la gran diversidad, la gran diferencia que había entre ellos. Algunos eran impetuosos como Pedro, otros tenían un bajo perfil como Andrés. Había entre ellos hombres maduros y experimentados, pero también tenemos a Juan, que apenas rondaba los 20 años de edad cuando el Señor lo escogió para ser apóstol. ¿Escucharon eso, hermanos? Apenas 20 años de edad. Y ya Juan era un apóstol del Señor. Mientras Simón el Celote había pertenecido al ala revolucionaria de la sociedad judía de aquellos días, Mateo había sido un agente del imperialismo. Un hombre que cobraba impuestos a sus hermanos de raza para dárselos al romano opresor. ¿Qué nos enseña eso, queridos hermanos? Que aparte del perfil que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, el Señor tiene una amplia gama de servidores en las iglesias, con diferentes trasfondos y con diferentes personalidades. Como bien ha dicho alguien, Él aceptó a los extrovertidos y a los introvertidos. Él llamó a los que eran políticamente conservadores y a los que eran políticamente liberales. Porque no era la similitud en personalidades, no era la similitud en persuasiones políticas el factor que los unía. El factor que los unía era la persona de Jesús. La persona de Jesús. Todos ellos, con la excepción de Judas Iscariote, consideraron este llamado como un privilegio tan grande que estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por la expansión de la iglesia y del evangelio de Cristo. El único del grupo que no murió martirizado fue el apóstol Juan. Pero todos los demás tuvieron que pagar con sus vidas el precio de su llamamiento. Y yo sé que alguien debe estar pensando: pastor, esa no es una nota muy alentadora en una noche como esta. Pero es una nota realista. Mis hermanos, nosotros no sabemos lo que el Señor tiene determinado para cada uno de ustedes en vuestros ministerios respectivos, pero puedo asegurarles de antemano que van a experimentar problemas, que van a experimentar desilusiones en el desempeño de vuestra labor. Es posible que lleguen días en los que van a querer tirar la toalla y no seguir batallando, no solo con los pecados de otros, sino también con vuestros propios pecados al tener que lidiar con las dificultades propias del ministerio. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es la convicción de que fue Cristo mismo el que los llamó, lo que les permitirá mantenerse en su puesto de combate sin importar el precio que tengan que pagar por ello. Si hay alguien en las Escrituras que tiene un impresionante currículum de sufrimiento aparte del Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Un impresionante currículum de sufrimiento. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 11 y Pablo comienza a narrar todas las peripecias que tuvo que pasar durante sus viajes misioneros, hay una palabra que se repite una y otra vez: peligro. Peligro, peligro de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Si hay algo claro en este pasaje es que el ministerio es peligroso. Si algo yo puedo sacar, ¿verdad?, de este pasaje, es que el ministerio es peligroso. Aunque no todos van a sufrir en el mismo grado ni del mismo modo, no podemos olvidar que somos siervos de Jesucristo. Y a Jesucristo se le describe en la Biblia como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él tenía experiencia en quebranto. Y el siervo no puede ser mayor que su Señor. Dice en Juan capítulo 15, versículo 20. Así que, mis hermanos, si en algún momento les dan deseos de renunciar y salir corriendo, busca 2 Corintios 11, léelo con detenimiento y pídele al Señor que te dé la misma convicción que le dio al apóstol Pablo y que le permitió perseverar haciendo la obra del ministerio en medio de grandes
tribulaciones. ¿Saben cuál fue el secreto de Pablo? Escuchen la introducción de su carta a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que no fue por la voluntad de una iglesia ni de una junta misionera que Pablo fue designado para llevar el evangelio al mundo gentil. Fue Cristo mismo el que lo llamó para llevar a cabo esa labor. Es por eso que él dice en Romanos capítulo 9, primero los Corintios, capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En otras palabras, este llamado no es negociable. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, sin importar el costo, porque Él tiene derecho a hacer su voluntad sobre nuestra voluntad. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Él tiene derecho a hacer su voluntad en nuestra voluntad, porque para eso Él es el Señor. Y aclaro que eso no se aplica únicamente a Raúl, Gustavo y Cifrido. Esto se aplica a toda la iglesia. Esto se aplica a todo verdadero creyente, a todos los que Él llama a salvación. Mis hermanos, si somos realmente seguidores de Cristo, su voluntad debe estar por encima de nuestra voluntad. Y todos recibimos el llamado de seguirlo a Él, ¿verdad? Sígueme, sin importar a dónde nos guíe ese camino en lo personal. Es seguir a Cristo, a dónde yo no sé, a dónde Él quiera. Pero no solo vemos en nuestro texto de Marcos capítulo 3 que el Señor llamó a los que Él quiso, sino que la prioridad de este llamado era que estuvieran con Él. Aquí está mi segunda palabra clave. La primera fue llamamiento, la segunda es asociación. Noten una vez más el texto. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él. La palabra establecer, al principio del versículo 14, implica una designación oficial de parte del Señor. Así que en Marcos capítulo 3, estos hombres estaban siendo ordenados para constituir un grupo especial entre los seguidores de Cristo. Ahora, hermanos, ¿notaron el orden en que se mencionan sus asignaciones? En el versículo 14, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál era la prioridad? Estar con Cristo. La proclamación del evangelio debía estar supeditada a esa prioridad. El Señor quería que estos hombres estuvieran con Él para que absorbieran un carácter, para que absorbieran una visión ministerial. Esa es la esencia de lo que la Biblia llama discipulado. En Lucas capítulo 6, versículo 40 dice el Señor que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado o completamente entrenado, es la idea, será como su maestro. Como bien señala Steven Lawson, la meta no era simplemente impartirles información. Lo que Cristo quería hacer era producir en ellos una profunda transformación conforme a su propio carácter. En otras palabras, Cristo quería que estos hombres, escuchen bien hermanos, y Sigfrido, tú que vas a ser pastor oficialmente de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, a partir de ahora, lo que Cristo quería era que estos hombres pensaran como Él, creyeran como Él, vivieran como Él, anduviesen como Él, enseñaran como Él, oraran como Él y predicaran como Él. Sencillo, ¿verdad? Eso era lo que Cristo quería. Para que luego esos mismos hombres se reprodujeran en otros que pensaran como Cristo, creyeran como Cristo y todo lo demás. Segunda Timoteo capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Una cadena que va de uno en uno. Ese fue el plan maestro del Señor para llevar a cabo su obra en el mundo. En ese sentido, mis hermanos, el llamado del Señor para cada uno de ustedes es exactamente el mismo. Lo primero es estar con Él. No lo olviden, hermanos. Lo primero es estar con Él.
Lo segundo es servirle en el ministerio que Él les ha confiado. De hecho, pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y pastores hermanos que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche tan especial, esto va para ustedes también, esto va para todos nosotros. Nuestra prioridad es estar con Jesús. Lo segundo es servirle a Él en el ministerio que Él decida. Queridos hermanos, el día en que comiencen a estar tan involucrados en un montón de actividades eclesiásticas al punto de descuidar vuestra relación con el Señor, en ese mismo día comenzará a decaer vuestra vida de piedad y consecuentemente vuestro ministerio, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos. Y yo estoy seguro que los pastores que nos acompañan esta noche, así como los líderes que por años han estado sirviendo en esta iglesia, pueden darles testimonio de cuán alertas tenemos que estar para que eso no ocurra en nuestras vidas. Cuidado, mis amados hermanos, con la tiranía de lo urgente. Pastores y líderes, cuidado con la tiranía de lo urgente. Son tantas las presiones ministeriales que recibimos de todas partes que muchas veces se nos hará difícil decir que no, cuando lo cierto es, y esto lo digo con letra capital si pudiera plantarlo en una pantalla, cuando lo cierto es que ninguno de nosotros puede hacer todas las cosas que la gente quiere que nosotros hagamos. Por eso Spurgeon sabiamente decía: aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. No podemos hacer todo lo que la gente quiere que nosotros hagamos. De hecho, en Marcos capítulo 1, el Señor Jesucristo está sanando enfermos. Hay un montón de personas en la puerta de la casa, y dice en el versículo 32, cuando llegó a la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sin embargo, en el versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis hermanos, no hay que ser un experto en griego para darse cuenta de algo. Si el Señor se levantó en esa mañana es porque se había acostado. Eso quiere decir que llegó un momento en que toda esa gente estaba agolpada a la puerta y el Señor, la misericordia encarnada, le dijo a estas personas: se acabó, yo tengo que descansar. Y la razón primordial era porque él tenía que levantarse bien temprano para tener una relación personal, seguir cultivando su relación personal con el Padre. Pero eso no termina allí. Dice la Biblia que cuando Simón encuentra al Señor, hallándole, le dice: Señor, todos te buscan. O sea, toda esa gente que se quedó del día anterior, que no pudo ser sanado, tal vez allí habían padres con niños en los brazos buscando al Señor para recibir un milagro. Y Pedro le dice: Señor, ahora toda esa gente que se quedó dependiente del día anterior te buscan. Y Cristo les dijo: no, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo, la misericordia encarnada, supo decir que no. El Señor protegió celosamente dos cosas: su comunión con el Padre y llevar a cabo la obra que el Padre le dio que hiciese. Aunque debo aclarar, ¿verdad?, que el hecho de estar con Cristo no necesariamente se contrapone al servicio a Cristo. Nosotros podemos tener comunión con Cristo mientras servimos a Cristo. De hecho, es imposible servir eficazmente a Cristo sin estar al mismo tiempo en comunión y en dependencia de Él. Dice la Biblia: separados de mí, nada podéis hacer. Pero todos sabemos que el ministerio puede llevarse a cabo en automático. Hermanos, el ministerio puede llevarse a cabo en automático, sin un deseo consciente de glorificar al Señor, sin depender conscientemente del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en automático, cuando nosotros comenzamos a no depender del Espíritu de Dios, sino de nuestra experiencia, de nuestras capacidades, ahí nuestro ministerio comienza a menguar y la iglesia comienza a sufrir. Pero hay algo más en nuestro texto y lo veré mucho más brevemente. Hemos visto llamamiento y asociación. Veamos en segundo lugar
el ministerio. ¿A qué los llamó Cristo? Bueno, cuando leemos los versículos 13 al 15, nosotros vemos que Cristo los llamó básicamente a dos cosas: a predicar y a mostrar compasión por los que sufren. ¿Vieron el texto? Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios, a Simón, etcétera, etcétera. Cuando nosotros examinamos de cerca la descripción ministerial que aparece en este pasaje, notaremos de inmediato que se trata de una extensión de la obra ministerial de nuestro Señor Jesucristo, exceptuando obviamente su obra de redención. Hay algunos aspectos del ministerio de Cristo que nadie puede repetir. Nadie puede vivir la vida perfecta que Él vivió. Nadie puede morir en la cruz del Calvario como Él murió. Pero en sentido general, nosotros podemos decir que Cristo vino al mundo a revertir los efectos que el pecado causó en el hombre y la creación. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado ha causado miseria y esclavitud en el mundo, pero Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a mostrar compasión y misericordia para aquellos que sufren. Y eso era precisamente lo que este grupo de hombres estaba supuesto a hacer: predicar el evangelio de Cristo, proclamar las buenas nuevas de salvación, y al mismo tiempo Raúl y Gustavo mostrar en una forma práctica y piadosa la misericordia y compasión de Cristo, sanando enfermos y echando fuera demonios. Yo creo que hay ciertos aspectos del ministerio apostólico que también son irrepetibles, pero yo no voy a entrar en ese tema hoy. Sin embargo, al mismo tiempo yo creo que la iglesia de Cristo, de todas las edades y de todas las generaciones, está llamado a hacer exactamente lo mismo: predicar la palabra de Dios y manifestar a través de obras prácticas y tangibles la misericordia y la compasión de Dios. Y estos dos aspectos ministeriales, mis queridos hermanos, son los que a partir de esta noche ustedes asumen oficialmente. Sigfrido, ¿cuál es el centro del ministerio pastoral? La enseñanza de la palabra de Dios. Raúl y Gustavo, ¿cuál es el centro del ministerio diaconal? La manifestación visible y tangible de la misericordia de Dios. Eso no quiere decir que los diáconos no puedan enseñar y que los pastores no deban manifestar misericordia. Líbrenos Dios, ¿verdad?, de compartamentalizar estos ministerios de tal manera que se excluyan mutuamente. Pero hay un énfasis claro en las Escrituras en lo que respecta a estos dos ministerios, como vemos claramente en Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los griegos estaban desatendidas y los apóstoles dijeron: nosotros no podemos descuidar la enseñanza de la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Busquen entre vosotros hermanos que se encarguen de este ministerio. Y aparentemente allí nació el ministerio diaconal. ¿Cuál es el propósito esencial por el cual existe el diaconado? ¿Es únicamente ayudar a los pobres y a los necesitados de la iglesia? Bueno, si fuese solo eso, sería una labor encomiable, pero lo cierto es que el diaconado es mucho más que eso. Por un lado, mis hermanos, ustedes han sido llamados a mostrar el carácter compasivo y bondadoso de nuestro Dios. Y por el otro lado, ustedes han sido llamados a descargar a los pastores de ciertas labores, de modo que nosotros podamos dedicarnos por entero a la labor pastoral, como vemos en Hechos 6. Cuando los diáconos hacen lo que tienen que hacer, no lo hacen en nombre propio, lo hacen en nombre de la iglesia y en última instancia en nombre de Dios. Ustedes están proclamando, mis hermanos, que el Dios al cual predicamos es un Dios lleno de bondad, es un Dios lleno de compasión, tan lleno de bondad y de compasión que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para librarnos de la miseria en que estábamos sumidos por causa de nuestros pecados. Los pastores estamos llamados primariamente a predicar y a proclamar el mensaje del evangelio, mientras los diáconos manifiestan el corazón misericordioso que hizo posible semejante redención. Cuando ambos ministerios funcionan armoniosamente, cada cual llevando a cabo su función primaria, proclamaremos el evangelio con nuestros labios
y lo respaldaremos con nuestras obras de misericordia. De más está decir, y con esto ya concluyo, que ninguno de ustedes podrá llevar a cabo el oficio que se les está encomendando en esta noche en vuestras propias fuerzas. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 que si alguna competencia tenemos como ministros del nuevo pacto, esa competencia proviene de Dios. Y eso, hermano, nos llama a nosotros a orar fervientemente por estos hombres débiles. La buena noticia es que el Señor no nos ha enviado desarmados al campo de batalla. Los recursos de su gracia estarán disponibles día tras día tras día. Y déjenme decirles algo. Es muy probable que en aquellos días en que se sientan más débiles y a punto de desmayar, y ustedes van a sentir eso en algún momento, es probable que en esos días la provisión de su gracia sea más abundante. Ahora bien, como no todos los días se tiene la oportunidad de ordenar para el ministerio pastoral al esposo de una de nuestras hijas, por favor, permítanme decirle algo a Sigfrido y a Stephanie esta noche. Solo el Señor sabe cuán especial es para Gloria y para mí verlos a ustedes sirviendo al Señor como lo hacen en la iglesia. Y el gozo que nos da el hecho de que Él os haya escogido y te haya escogido a ti, Sigfrido, para ser pastor en esta congregación que tanto amamos. Como hemos visto hoy, el ministerio no se transmite por herencia. Es un llamado soberano de Jesús y Él lo quiso así. Nuestra oración al Señor por ti, Sigfrido, es que te mantengas siendo fiel a Él en el desempeño de tu labor ministerial, pero sobre todo en tu propia relación con Cristo. De tal manera que con el paso de los años tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, como le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta. Y en cuanto a Stephanie, obviamente, que el Señor le conceda seguir siendo la ayuda idónea que tú vas a necesitar como siervo de Dios, pero sobre todas las cosas como un cristiano común y corriente que trata de ser coherente con el evangelio que predicas. Que el Señor les conceda la bendición de servirle con fidelidad y perseverancia por muchos años y ver a vuestros hijos, a nuestros nietos, creer en Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo con pasión. Me toca orar esta noche después de la administración de la palabra y extrañamente yo no voy a orar por ellos. Eso le toca a otros pastores en el momento de la ordenación. Yo voy a orar por ustedes como iglesia. Y vamos a pedir al Señor en oración que nos dé como iglesia la gracia para recibir estos dones, la gracia para aceptarlos como regalos de Cristo, la gracia de apreciarlos. La palabra de Dios dice: tened en alta estima a los que os presiden, tenedles en alta estima. Entonces mi oración por la iglesia es que el Señor nos conceda ser una iglesia, seguir siendo una iglesia que estime, ame, ore, sostenga la labor de sus líderes.